Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estén bien. Decidí hacer eh, este video con el comentario de la clase del 3 de junio del 59, del seminario 6, que estamos trabajando en el conversadero, para aquellos y aquellas que no pudieron estar en el último encuentro por algún motivo, o para los que estuvieron, pero con algunas dificultades técnicas, de conectividad y de audio, y me pareció que estaba bueno poner a circular un poco lo que habíamos charlado, por lo menos que yo había podido presentar, eh, para seguirla el próximo. Seguramente no va a ser el mismo comentario, porque es imposible, pero al menos, bueno, quería tratar de recuperar algunos de los puntos que charlamos. Eh, la primera cuestión tiene que ver con el comentario, justamente, con lo que implica comentar un texto, porque recordé que Foucault inscribe la práctica del comentario dentro de los procedimientos del discurso que, que él comienza a trabajar en esa conferencia de 1970, cuando asume la cátedra que deja Jean Hippolyte. Foucault viene trabajando acerca de los diferentes procedimientos, habla de los procedimientos de exclusión primero, y después cuando se ocupa de los procedimientos internos al discurso, ubica entre ellos el comentario. ¿Sí? Dice que el comentario aparece articulado a aquellos discursos que permanecen dichos, que son dichos indefinidamente, o que todavía tienen algo por decir. Y dice que el comentario cumple dos cometidos, dos funciones específicamente. Dice que, por un lado, permite construir indefinidamente nuevos discursos, el desplome del primer texto, su permanencia, su estatuto de discurso siempre reactualizable, pero por otra parte el comentario no tiene por cometido, cuáles sean las técnicas utilizadas, más que el decir por fin lo que estaba articulado silenciosamente allá lejos. El comentario conjura el azar del discurso al tenerlo en cuenta. Permite decir otra cosa aparte del texto mismo, pero con la condición de que sea ese mismo texto el que se diga y en cierta forma el que se realice. Bueno, yo me pregunté qué implicaba entonces comentar un texto, si uno efectivamente comenta un texto o lo que comenta es su lectura del texto, y bueno, teniendo en cuenta que no hay texto sin lectura, me parece que uno siempre está comentando ese texto leído o lo que ha podido leer de un cierto texto. Pasa en los análisis y pasa también en nuestra formación. Antes de entrar en el desarrollo de la clase, también me llamó mucho la atención algo que ya vengo notando en el seminario 6, por lo menos en el conjunto de clases que venimos viendo, que es la insistencia de Lacan en relación a una categoría que es un poco extraña, porque no es un concepto habitual en psicoanálisis, que es la cuestión de la confianza. Dice al principio de esta clase del 3 de junio, les pido que me sigan, que confíen en mí. Esto lo dice en la 453, a poco de arrancar. Pero también recordé que hay otras referencias que ya venimos viendo en otras clases. Por ejemplo, hace una referencia en la página 411, en la clase que vimos sobre el fantasma fundamental. Habla Lacan ahí de la fe en la palabra, en que cabe contar con el otro. Y un poco más adelante, en la 417, hablando de la relación de confianza, dice en qué medida y hasta qué punto puedo contar con el otro, con la buena o la mala voluntad del otro. Entonces me puse a buscar si había alguna otras referencias a la confianza en la enseñanza de Lacan. La verdad es que no lo sé, pero encontré, buscando otra cosa, que en el seminario 11, en la clase que se titula Del sujeto al que se supone saber, Lacan dice, bueno, algo que ha dicho otras veces, que formar analistas ha sido y sigue siendo la meta de su enseñanza, y dice que el valor de lo que obtiene el analista es, sin embargo, inestimable por la confianza de un sujeto como tal. Dice, ¿qué significa esta confianza y en torno
a qué gira. Bueno, me parece que es una cuestión interesante para investigar. Sé que Claudio se ha puesto un poco a la tarea ahí en Facebook y nos ha propuesto sumar pequeños retazos de texto a propósito de esta y otras cuestiones. Me parece que la cuestión de la confianza merece algún trabajo de investigación que estaría bueno hacer. Y un último aspecto de esta especie de preámbulo a la clase tiene que ver con las marginalias que Miller en su establecimiento del texto coloca al final del seminario, me llama la atención porque no es habitual en Miller mostrar sus cartas, no es común que haga este tipo de marginalias al seminario. Habría que ver por qué lo hace con este y no con otros, pero me parece que algunos de los puntos que él señala al final en las marginalias están buenos para poner a dialogar esta clase con otros textos, para hacer una lectura al margen del texto o en el litoral del texto de la clase con otros textos que Lacan ha escrito o ha dado antes y después de 1959. Así que yo tomé un poco esa idea, el espíritu de esa lectura en los márgenes, y fui haciendo algunos comentarios colaterales o que conectan con otros textos. El primer punto que yo señalaría de la clase tiene que ver con la cuestión del ser y el uno. Lacan ha trabajado en varias ocasiones la cuestión del ser y del uno. Acá puntualmente lo plantea al ser como estando entre lo real y lo simbólico. Dice que el ser está en los intervalos y que el corte presentifica este ser en lo simbólico. Con lo cual, Lacan un poco es ambigua ahí respecto a si el ser es real, si el ser en realidad es lo real pero presentificado en lo simbólico. Lo cierto es que después va a conducir la cuestión del corte, del intervalo, como el lugar del sujeto, ¿sí? El sujeto aparecería en los intervalos, aparecería en el corte, pero bajo la forma no del uno, sino del ninguno, que es un juego de palabras ahí entre no uno y ninguno. Y eso lo lleva a hablar de las diferentes formas del uno. Dice que el uno no es una categoría unívoca, que está el uno del todo, que está el uno del número. Y eso me llevó a buscar algunas referencias en el Parménides de Platón, texto que Lacan ha recomendado mucho. Recuerdo que lo recomienda también en el Seminario 2 a sus alumnos. En general recomienda diálogos de Platón diferentes, el Menón en alguna ocasión. Bueno, acá me parece que la referencia al Parménides está un poco implícita, no está dicha en la clase, pero que vale la pena ir a ese diálogo platónico para ver qué dice Parménides en boca de Platón ahí acerca del uno. Y hay un libro, uno de los cursos de Miller. Yo no soy particularmente milleriano, pero no soy tampoco tan necio para negar las cosas que pueden tener algún interés, de las que él plantea. Particularmente en el capítulo 3 y 4, que se llama Prefacio al Parménides, ahí Miller se ocupa, a propósito de los neoplatónicos, de trabajar las 9 hipótesis del Parménides y tratar de ubicar esas 9 hipótesis en lo que sería la teoría de los conjuntos. Y a propósito de la primera hipótesis del Parménides, bueno, dice otras cosas interesantes. Dice que ¿por qué interesarnos por el uno siendo que el psicoanálisis siempre se ha ocupado del otro? Y dice que en realidad el uno que a él le interesa, que es el uno del significante, merece alguna reflexión, y que el sujeto tiene déficit de uno. Que si algo ha mostrado Lacan con su retrabajo de la identificación freudiana y con el no hay relación sexual, es que el sujeto siempre está en relación de déficit respecto de uno y de imposibilidad de hacer uno. Y que eso no ha impedido que, al mismo tiempo, por otro lado, Lacan diga que hay de lo uno. Pero que ese hay de lo uno tendría que ver con el uno del significante, con el significante uno, y no con el uno de la totalidad
o con el 1 de la completud. Trabaja entonces la primera hipótesis de Parménides. Yo les compartí ahí en la clase que tuvimos, en el encuentro, un poco el esquema y cómo él ubica las diferentes hipótesis en los conjuntos. Pero lo importante de esta hipótesis, que es si lo uno es uno, dice Miller de Parménides que la particularidad de esta hipótesis reside en que el mismo término figura como sujeto y como predicado, ¿sí? Casi como que podríamos pensar, dice él, que lo mínimo que se le puede pedir a lo uno es que sea uno. Y que sin embargo la conclusión de esta primera hipótesis de lo uno es que es uno que lo uno no participa de ningún modo en el ser. Hay disyunción. Estoy leyendo la página 52 por si alguno tiene el texto ahí. Yo les mandé igual una versión en PDF. Hay una disyunción entre el uno y el ser que implica que nada puede decirse al respecto. Si se coloca el predicado es uno, no puede decirse nada más. Y de esta perspectiva estamos obligados a decir que es lo uno lo que no es. Decir que lo uno es uno ya es demasiado. Y dice que esta primera hipótesis responde con exactitud al sujeto barrado, ¿sí? En la medida en que el sujeto tampoco sería uno o está en déficit de uno. Entonces ubica al sujeto del lado del uno, pero por fuera del ser, por fuera del conjunto del ser. Bueno, la clase tiene muchas más cosas interesantes, pero me parece que eso es lo que más nos puede resonar a nosotros respecto del planteo de Lacan, de un sujeto que tiene relación con el uno, no el uno de la totalidad, sino el uno del número. Toda esta cuestión que Lacan va a decir después de que él se cuenta como contado, etc. Y al mismo tiempo separado del ser, ¿no? Entonces Lacan dice, bueno, es un ser que aparece en los intervalos, pero que se presenta como ninguno. Y había asociado también este ninguno, o este no uno, con la función del cero. Después algunos compañeros, algunas compañeras aportaron algunas cosas también muy interesantes respecto al menos uno, bueno, si sería el cero, el sujeto, o el menos uno. Tiendo a pensarlo más en este momento como el cero. Me parece que el menos uno no deja de ser un uno, ¿no? Es un uno que pertenece a los números negativos en el eje cartesiano, pero sigue siendo un uno. Mientras que tengo la impresión, no pude encontrar la referencia precisa de que Lacan ha ubicado el sujeto más en relación al cero. Lo cierto que acá plantea la cuestión de el sujeto que cuenta, el sujeto como contante en el deseo y no en el cómputo, dice Lacan. Y hace un juego también entre contante y sonante, ¿no? Contante y contento. Dice que el sujeto nunca está del todo contento con su objeto, que este objeto no es de simple acceso como se pretende o como pretendían los postfreudianos, ¿no? El famoso objeto genital, que el objeto nunca es de fácil acceso y que el sujeto tiene que vérselas constantemente con esta división entre el objeto de amor y el objeto de deseo, una división que Lacan ubica ahí del lado del objeto y no del lado de la división del sujeto como es habitual. Dice que el objeto está dividido entre estas dos formas, la del amor y la del deseo, ¿no? Y que el neurótico, para resolver esa división, para de alguna manera tapar esa disyunción entre el amor y el deseo, tiende en el amor justamente a encomendarse al otro. Respecto de la cuestión del pagar en contante, que también menciona Lacan acá y que uno, al menos a mí se me venía rápidamente el caso del hombre de las ratas, hay un término que Lacan usa ahí que es fiduciario, que es interesante porque contiene en su definición la cuestión también de la confianza. Dice el diccionario que fiduciario es que depende del crédito o de la confianza que merece, es decir, de la confianza de la que se es capaz. Bueno, eso es todo un primer bloque a mi gusto de la clase. Como decía Claudio por ahí en la conversación,
no necesariamente estoy siguiendo los puntos que Millet establece para la clase, pero ese bloque que tiene que ver con el 6 y el 1 me parece que es un primer aspecto. Y después hablando de malestar en la cultura y definiendo el malestar en la cultura de Freud como un malestar del deseo, Lacan lanza a su alumno la pregunta de si el deseo se realiza, ¿no? ¿Qué es realizar su deseo? Les dice en la página 558. Y lo dice de una manera elocuente que, que al menos a mí me resulta que da a entender que no, que uno podría decir, dice Lacan, en todo caso, eso iba en el sentido de realizar mi deseo, ¿no? No dice que se realice el deseo, eh, cosa que, bueno, en Freud también me parece de esa manera, digo, uno realiza el deseo eh, en el sueño, ¿no? De manera alucinatoria, eh, y acá me parece que Lacan está vinculando la realización del deseo de alguna forma al fantasma, ¿no? Por esto que dice de que eso iba en el sentido de realizar mi deseo, pero no que se realiza efectivamente. Bueno, es una cuestión para seguir conversando. Dice que en todo caso si nos pide, ¿no? Si les pido articular qué significa efectivamente realizar su deseo, apuesto a que no lo articularán tan fácil, ¿no? Eh, Insistiendo, me parece una vez más con esta cuestión de que el deseo es articulado pero no articulable, que por lo tanto si se realiza se puede realizar solamente en el fantasma. Después tenemos la cuestión de la comedia. Lacan pasa de la cuestión de realización del deseo a la realización teatral. Habla del mecanismo de la escena en la página 459. Es decir, qué relación habría entre el deseo, el fantasma y la escena, ¿no? Ya que muchas veces se suele pensar el fantasma como una escena, como un montaje escénico. Lo que me resulta interesante de estos pasajes es que Lacan vincula la comedia al deseo, cuando en general nos tiene acostumbrado por todo el trabajo que hizo antes con Hamlet a vincular la tragedia al deseo, o plantear el deseo en el eje de la tragedia, y acá lo lleva al terreno de la comedia. Y las dos referencias teatrales de Lacan en esta clase son, por un lado, el Tartufo de Molière, específicamente el acto 5, la escena 7 del acto 5, que es ya sobre el final de la obra. También mandé una versión del Tartufo en PDF para quien tenga ganas de leerlo. De todos modos, resumo un poco la trama. Orgón, que es el protagonista, ha confiado mucho en el último tiempo en Tartufo, incluso a desgano y a contrapelo de los deseos de sus amigos, de sus familiares, que le dicen que Tartufo es un falso, un engañador, que no se deje llevar por sus palabras. Y Orgón está como obstinado en desoír todo lo que le aconsejan, y llega incluso a decir que, bueno, más hablen en contra de Tartufo, él más lo va a querer, al punto tal de que termina aceptando ceder sus bienes a Tartufo para que los administre. y, y llegada a esa situación, bueno, alguno de los personajes, su esposa, en connivencia con otro personaje, con una criada, deciden desenmascarar a Tartufo de alguna forma, pero hacerlo de una forma tal de que a Orgón no le quede ninguna duda de la falsedad de este personaje. Es interesante porque Molière hace preceder la obra de una carta que le escribe al rey, diciéndole al rey justamente que ante el pedido de que su obra no fuera publicada porque era muy escandalosa y demás, Molière apela a este rey diciéndole, bueno, no crean lo que le dicen esos tartufos, no hay nada malo en mi obra y yo confío en su buen criterio de que su majestad sabrá perfectamente distinguir las verdades de las falsedades, etc. Y se hace toda
chupada de medias, podríamos decir, al rey, para que su obra finalmente vea la luz. Y digo, es interesante porque en este caso el contenido de la obra, que es una obra crítica de la hipocresía de la época, al mismo tiempo el contenido de la obra coincide con el clima que se vivía en aquel entonces y en los tartufos, ¿no?, de la vida real, que habían censurado la obra de Molière, muchas de las obras de Molière de entonces. Cuestión que la esposa y la criada convencen a Orgón de que se esconda debajo de una mesa y vea cómo Tartufo intenta seducir a su esposa. Efectivamente esto ocurre, y ante eso Orgón se le cae la venda de los ojos, se da cuenta de que es un canalla, pero ya es demasiado tarde porque le ha puesto los bienes a su nombre, con lo cual Tartufo apela a la justicia para que desalojen a Orgón y a toda su familia de la casa. Ese es el punto en el que nos encuentra el acto 5, y en la escena 7, puntualmente, es cuando llega la policía, bajo la figura del personaje del exento, que Tartufo increpa a que, bueno, ejecute la orden que ha mandado el rey rápidamente, y el exento le dice: sí, demasiado la estamos demorando y vuestra boca muy oportunamente me inclina a cumplirla, señor Tartufo, y para ejecutarla seguidme muy luego a la prisión que os dará morada. Tartufo, sorprendido, dice: ¿cómo? ¿A mí, señor? Sí, a vos. ¿Por qué? Le dice Tartufo. No necesito daros razones, no os irritéis tanto. Vivimos bajo un príncipe enemigo del fraude, de un príncipe cuyos ojos leen en los corazones y a quien no engaña todo el arte de los impostores. Su alma grande, posesora de fino discernimiento, sabe mirar rectamente las cosas. Y le dice un poco más abajo a Orgón: al ir Tartufo a acusaros, se ha acusado él mismo, y justo por un movimiento de la equidad suprema se ha descubierto que Tartufo es un pícaro renombrado, de quien el príncipe bajo otro apellido estaba informado ya. Bueno, este punto de desenmascaramiento de Tartufo, de que Lacan alude en la clase, dice que la comedia es un muy curioso atrapadeseos, una categoría también interesante esa para ver qué es un atrapadeseos, ¿no? Uno rápidamente le evoca la cuestión de los atrapasueños, por ejemplo. Dice que en la comedia, y después más adelante vincula esta cuestión de la atrapadeseos o de la trampa para el deseo, como dice también, con el exhibicionista, con el fantasma exhibicionista, en la página 464, ¿sí? Dice que en el fantasma exhibicionista hay una trampa para el deseo. Pensaba, cuando lo leía, si no habría entonces una cierta dimensión cómica en la perversión, el exhibicionismo, si el perverso no monta allí una especie de comedia para el otro, ¿no? Bueno, acá después termina diciendo que en la perversión el sujeto apunta al deseo del otro creyendo ver allí un objeto, ¿no? Dice que esa es la solución perversa, a diferencia de la solución neurótica, que es desearse deseante. Bueno, respecto a la cuestión del deseo en la comedia, entonces, Lacan dice que el deseo en la comedia aparece donde no se lo esperaba. Ahí la cuestión de lo cómico puede resonar con la cuestión del chiste metafórico, que Lacan definía como un efecto de sorpresa. Y dice que el deseo, si bien aparece en la comedia, no se confiesa nunca abiertamente, que es desenmascarado pero no refutado, en el sentido que efectivamente Tartufo es descubierto, pero no se refuta todas las maldades que ha hecho durante la obra. Y pensaba en una referencia también tangencial, en este caso cinematográfica, que tiene que ver, para ayudarme a pensar, la usé un poco para ayudarme a pensar la cuestión de la tragedia del deseo y la comedia del deseo, que es la película Melinda y Melinda, de Woody Allen, del año 2004, donde, bueno, Woody Allen hace, a mi gusto, una genialidad, ¿no? Que es poder contar una misma historia de dos maneras completamente diferentes a partir de cierto momento, en la que la protagonista creo que tiene que subir a un subte, y puede ocurrir que suba al subte o que no suba, y según lo que hace, la película se divide a partir de ese momento en dos,
una es una tragedia y la otra es una comedia, ¿no? Es decir, Woody Allen muestra ahí cómo con los mismos elementos, con los mismos personajes y con una trama similar, uno puede construir una tragedia o puede construir una comedia. Me parece interesante para pensar también en el análisis, ¿no? En qué relación hay entre la tragedia y la comedia, en cierto pasaje quizá de la tragedia a la comedia en el curso de un análisis respecto del deseo. Eh, Dice Lacan también, el sujeto no está en el punto donde desea, sino que está en algún lugar del fantasma. Sobre esta frase conversamos bastante el sábado pasado, creo que para dar una vuelta más, yo la había vinculado con el grafo, con los lugares que ocupan el deseo, el fantasma, en el grafo, que no coinciden, y que por lo tanto dice Lacan, si el sujeto no está en el punto del deseo, está en algún lugar del fantasma. Creo que cuando Lacan dice que no se puede realizar el deseo, siempre está en vías de realizar el deseo, tiene que ver con esto, ¿no? Que el sujeto no se encuentra en el punto donde desea, sino que se encuentra en su fantasma, que es lo más parecido a realizar el deseo, ¿no? Sobre todo por la definición que da el fantasma en esta misma clase un poco más adelante como soporte del deseo, y que se ha vuelto una frase, una fórmula canónica de Lacan, ¿no? Que el fantasma es el soporte del deseo, ¿sí? Quizá la única realización soportable del deseo, se me ocurre decir ahora. Bueno, creo que así llegamos al punto de la observación de Ruth de Bovici, de 1956, perversión sexual transitoria en el curso de un tratamiento psicoanalítico. Ya el título es interesante porque ella habla de una perversión sexual transitoria en el curso de un tratamiento, es decir, una perversión transitoria en transferencia, y al mismo tiempo habla de manifestaciones actuadas fuera de la transferencia. Bueno, hay toda una ambigüedad ahí de parte de Lebovici respecto de lo que ocurra dentro de la transferencia, lo que ocurra fuera de la transferencia, cuando para Lacan el acting del paciente está justamente precipitado por el mal manejo que Lebovici hace de la transferencia, ¿no? Bueno, habíamos quedado en trabajar este punto un poco más en detalle en el próximo encuentro. Solamente reitero lo que ya dije la vez pasada. Por un lado, que es interesante los otros momentos en los que Lacan se ha ocupado de este caso. Es un caso, evidentemente, para Lacan tiene valor ilustrativo de lo que no hay que hacer en general, como ocurre con sus lecturas de los post-freudianos. En este caso en particular, bueno, Lebovici además está siendo supervisada por Bouvet, Maurice Bouvet, que es un post-freudiano de pura cepa, de esos que Lacan criticaba abiertamente cuando no estaba criticando a los Balint y a la psicología del yo, respecto del mundillo francés. Creo que es a Bouvet al que Lacan apunta con la mayoría de sus críticas, porque es Bouvet el promotor tanto de la noción de la relación de objeto, al que Lacan le dedica todo un seminario, el seminario 4, y el promotor también de la idea del yo fuerte y del yo débil, que tanto se escucha en los post-freudianos y que Lacan tanto critica, eh, en un texto precioso para analizar y para criticar o para hacer una lectura crítica. Bouvet plantea que el yo fuerte es aquel que tiene menos ligaduras, menos fijaciones a ciertas etapas de la libido y por lo tanto depende menos de los objetos. Un yo fuerte que puede hacer un duelo sin ningún problema porque nada lo ata demasiado al objeto, mientras que el yo débil es aquel que está fijado a etapas anteriores de la libido, que no han llegado a la fase genital y que por lo tanto dependen mucho de sus objetos. Y bueno, hizo una serie de cosas interesantes que Lacan ha criticado respecto del fin de análisis como identificación, ¿no? Del yo débil del paciente con el yo débil, perdón, el yo fuerte, el fallido, porque nuestro yo también es débil, frágil como el de todos. Pero bueno, ellos planteaban una identificación ahí imaginaria entre el yo del paciente y el yo del analista como fin de análisis.
Bueno, este Boubet es el que supervisa el caso de Lebovici, con lo cual se entiende a los atolladeros lo que Lebovici llega. Y en la dirección de la cura, que es uno de los lugares donde Lacan trabaja este caso, un poco después de estas clases, porque es del 58, Lacan dice, no es sino la consecuencia, lo que ha pasado, ¿no? Este acting del paciente no es sino la consecuencia de lo que puede esperarse de tomar de lo real, en el sentido de la realidad, el desarrollo de la situación analítica. Eso está, por lo menos en mi edición, en la 241, casi sobre el final de la edición de la cura. Esa crítica a la cuestión de la realidad también aparece en esta clase del seminario 6. Dice que la referencia a la realidad representa una regresión en el tratamiento. Y un poco más adelante, son la 461, en la misma página de la clase, un poco más adelante, dice su fantasma fue interpretado en términos de realidad, ¿no? Que es lo que Lacan critica, el recurso a la realidad efectiva como un orientador de la cura, como Ives, el paciente de 23 años que atiende a Bovici, era hijo único, tenía un padre muy ausente, el famoso padre ausente de la biografía, como dice Lacan en el seminario 5. El padre de la biografía no puede confundirse con la función paterna. Bueno, Lebovici confunde esas dos cosas, entonces como el padre estaba muy ausente, considera que eh, Ives, el paciente, está demasiado cerca de la madre. Después efectivamente, de hecho, duerme con la madre la mayoría de las noches que el padre no está. Y la madre oficia, dice Lacan, como una especie de Celestina, porque como este paciente tenía la idea obsesiva de ser demasiado grande y parecer ridículo, demasiado corpulento, tenía una cuestión con su cuerpo, que ella interpreta como una idea obsesiva, a su vez articulaba una fobia, porque esto lo llevaba a no ir a ciertos lugares, encerrarse en su casa y demás. Bueno, la madre para ayudarlo con su fobia, que él gane confianza y seguridad, le consigue un amante que lleva a su casa para que su hijo coja, sin tener que salir a la calle y sin exponerse a esta fobia, ¿no? que él tenía. Eh, bueno, ese es el punto al que hemos llegado la vez pasada en el encuentro, así que dejo el video por acá. Y bueno, espero que aporte y seguimos conversando vía mail y nos vemos el próximo encuentro. Les mando un gran saludo.